flagelada en la columna, coronada en el cielo, Santa Viviana, Virgen y Mártir. Santa Viviana, Viviana o Viviana, es una de las vírgenes mártires romanas del siglo IV, cuya figura se alza en la frontera difusa entre la historia documentada y la leyenda edificante, pero cuya memoria quedó fijada en la ciudad de Roma mediante una basílica construida sobre el lugar de su martirio y sepultura. Su vida, tal como la transmiten las tradiciones antiguas, es un dramático relato familiar en el contexto de las últimas persecuciones anticristianas bajo el emperador Juliano el Apóstata, donde el hogar se convierte en iglesia doméstica y el martirio en la culminación de una educación en la fe. El escenario histórico. Santa Viviana vive en Roma hacia la segunda mitad del siglo IV, cuando el imperio, oficialmente cristiano desde Constantino, experimenta un intento de restauración pagana impulsado por el emperador Juliano, llamado por los cristianos el Apóstata. La ciudad sigue siendo el corazón administrativo y simbólico del mundo romano, pero ya no es el centro único del poder, y la fe cristiana, aunque tolerada y promovida por varios emperadores, suscita aún resistencias y tensiones en sectores apegados a la antigua religión. Juliano, que gobierna brevemente entre 361 y 363, busca debilitar la Iglesia favoreciendo a los cultos tradicionales y presionando a los cristianos, especialmente a sus élites sociales, a fin de cortar la transmisión de la fe desde las familias nobles y las instituciones. En este clima, Roma se convierte no tanto en escenario de persecuciones masivas como en un espacio de hostigamiento selectivo, se golpea a familias cristianas influyentes, se les confiscan bienes, se castiga a sus miembros para dar ejemplo, y la fidelidad a Cristo implica asumir riesgos reales, tanto políticos como económicos. Raíces y juventud. Según la tradición, Viviana nació en una familia cristiana acomodada, su padre, Flavianus, era caballero romano o antiguo prefecto, y su madre, Dafrosa, compartía su fe y su posición social. Este hogar cristiano, situado en Roma, cerca de lo que luego se identificaría como el Palacio Liciniano, ofrece a Viviana y a su hermana Demetria una infancia marcada por la piedad y por una cierta seguridad material, pero también por la conciencia de pertenecer a una minoría religiosa aún vulnerable. Las fuentes hagiográficas subrayan la belleza y modestia de Viviana, rasgos típicos en el retrato de las vírgenes mártires, pero que aquí tienen un peso psicológico particular. Su atractivo exterior la expone más tarde a intentos de seducción corruptora, mientras que su modestia expresa una decisión interior de reservar su corazón a Cristo. Desde niña, la educación en la fe en casa, oración, lectura de la Escritura, ejemplo de caridad de sus padres, crea en ella una conciencia clara de que la pertenencia a Cristo puede llegar a exigir la vida, y que la fidelidad no se reduce a ritos, sino que atraviesa todas las decisiones cotidianas. La familia aprueba, persecución de Flaviano y Dafrosa. La crisis irrumpe cuando Flaviano, como cristiano destacado, se enfrenta indirectamente con la política de Juliano. Según la leyenda, el gobernador Apronianus, nombrado o sostenido por el emperador, inicia en Roma una persecución contra los cristianos, y Flaviano es uno de los primeros en ser alcanzado. Torturado severamente por su fe, es despojado de honores y enviado al exilio, donde muere a causa de las heridas. Dafrosa, la madre, no queda al margen, en algunos relatos es primero encerrada en su propia casa junto con sus hijas, condenada a morir de hambre, pero las tres resisten, manteniendo la oración y sin mostrar la debilidad física que los perseguidores esperaban. Ante esta resistencia, el gobernador decide endurecer las medidas. En una versión de la tradición, Dafrosa es finalmente decapitada por orden de Aproniano, testimoniando ante sus hijas que la fidelidad a Cristo vale más que la vida, convirtiéndose así en la primera mártir de la familia. Orfandad, pobreza y maduración interior. Tras la muerte de sus padres, Viviana y Demetria quedan huérfanas, despojadas de sus bienes y condenadas a una pobreza humillante en la misma casa que antes fue hogar noble. Este descenso social no es solo un dato externo, sino una experiencia espiritual. Las dos hermanas, educadas en el confort moderado de una familia acomodada, deben aprender ahora a vivir de la providencia, a soportar la privación de alimentos, ropa y protección moral, mientras la ciudad las observa con una mezcla de curiosidad y desprecio.
La tradición insiste en que las jóvenes utilizan este tiempo de prueba para perseverar en la oración, el ayuno y la confianza en Dios, transformando la casa familiar en un pequeño monasterio doméstico donde la memoria de sus padres mártires sostiene su esperanza. Esta etapa configura la psicología de Viviana, lejos de quebrarla, el sufrimiento la purifica de cualquier apego a la seguridad terrena y la prepara, silenciosamente, para resistir tentaciones más sutiles que la simple amenaza física. El punto de inflexión, confrontación con el poder. La persecución se dirige directamente contra las hermanas cuando Aproniano, informado de su constancia cristiana, decide quebrar su resistencia y presentarlas como ejemplo de derrota de la fe. Demetria es llamada primero a comparecer, según la leyenda, confiesa abiertamente su fe en Cristo ante el gobernador y, antes de que éste alcance a ordenar tormentos, cae muerta en el acto, sea por conmoción o como signo de gracia, quedando así preservada de la violencia física prolongada. Este episodio actúa como un trauma y, a la vez, como clarificación en la vida de Viviana, la última presencia familiar que le quedaba desaparece de modo súbito, pero su hermana muere como confesa de Cristo, dejándole a ella el testigo de la fidelidad hasta el final. La soledad en la que queda no es solo afectiva, sino también espiritual, ya no tiene a su lado a padres ni hermana para apoyarla, su relación con Cristo se vuelve más radicalmente personal. Y el martirio comienza a perfilarse como la forma extrema de esa relación. La tentación, Rufina y el intento de corrupción. Aproniano no recurre inmediatamente a la tortura física, la tradición presenta un episodio intermedio particularmente revelador. Viviana es confiada a una mujer llamada Rufina, descrita como de costumbres disolutas, cuya misión es doblegar la voluntad de la joven seduciéndola hacia una vida impura. Este recurso, frecuente en las actas de vírgenes mártires, expresa la convicción cristiana de que la integridad de la fe se manifiesta también en la integridad del cuerpo y de la castidad, de modo que pervertir a una virgen equivaldría, a ojos de los perseguidores, a deshonrar a la Iglesia misma. Rufina intenta primero la persuasión, promesas de bienestar, de protección, de una vida cómoda si Viviana renuncia a su fe y a su decisión de permanecer virgen por Cristo. Ante la resistencia serena de la joven, recurre luego a la violencia física y psicológica, golpes, humillaciones, presión constante para hacerla ceder, mostrada como loca por su obstinación, lo que enlaza con la posterior asociación de la santa como intercesora por quienes sufren enfermedades mentales o ataques nerviosos. Lucha interior y claridad de vocación. Detrás del esquema geográfico, es posible entrever una lucha interior real. Viviana no es una estatua insensible, sino una joven que ha perdido padres y hermana y que, por tanto, vive el peso de la soledad y del miedo. La tentación que enfrenta no es únicamente de placer o de comodidad, sino de normalidad. Aceptar las ofertas de Rufina significaría dejar de ser objetivo de persecución, intentar reconstruir una vida social, quizá formar una familia o integrarse a un medio menos hostil. Sin embargo, la memoria de sus padres y de Demetria, y sobre todo la conciencia de que su cuerpo y su alma pertenecen ya a Cristo, actúan como ancla interior. La tradición señala que, lejos de debilitarse, su fe se hace más firme con cada embate, y que las palabras de Rufina resuenan en ella como eco deformado de las promesas evangélicas, ante la seducción de una felicidad fácil. El Evangelio le recuerda que la verdadera vida se encuentra precisamente en perderla por amor a Cristo. La condena, de la persuasión a la violencia. Al ver que las maniobras de Rufina fracasan, Aproniano opta por la estrategia más brutal y clásica de la persecución, el tormento público. En su lógica política, una joven que permanece incorruptible pese a la presión y a la seducción se convierte en un peligro simbólico. Su sola existencia muestra que el poder imperial tiene límites cuando se enfrenta a la libertad interior del creyente, y eso puede inspirar a otros cristianos a resistir. La sentencia es clara, Viviana será atada a una columna, la tradición sitúa esa columna en la casa que luego será iglesia, y flagelada con azotes cargados de plomos hasta morir. El castigo combina humillación pública, dolor extremo y una intención ejemplarizante. El cuerpo de la Virgen es convertido en tabla donde el poder escribe su amenaza, pero, en clave cristiana, el mismo cuerpo se vuelve escritura de la fidelidad, icono viviente de la pasión de Cristo. La pasión final, martirio en la columna. La escena del martirio,
Tal como la transmiten las fuentes, es de una dureza sobrecogedora. La joven es conducida al lugar de tormento, atada fuertemente a una columna, y golpeada repetidamente con látigos cuyos extremos llevan bolitas de plomo, aumentando el daño en la carne. No se conservan palabras textuales suyas, pero la tradición insiste en que soporta el suplicio con paciencia, transformando cada golpe en ofrenda, cada desgarrón en acto de amor a Cristo, vivido como participación en su cruz. Al final, sus fuerzas humanas se agotan y muere bajo los golpes, alcanzando, en el lenguaje de la Iglesia, la corona del martirio. Algunos relatos añaden un detalle significativo: el cuerpo de Viviana, expuesto a la intemperie para ser devorado por animales, no es tocado por ninguna bestia, como si la misma naturaleza, insensible al poder de Juliano, reconociera la santidad de aquella que ha ofrecido su vida. Sepultura y memoria inmediata. Tras 2 días, cristianos piadosos recogen el cuerpo de Viviana y lo entierran junto a sus padres y su hermana en el terreno de la casa familiar, transformando así la vivienda en lugar sagrado, germen de lo que más tarde será la Basílica de Santa Viviana. Esta sepultura en el ámbito doméstico refleja el carácter familiar de la historia, una casa cristiana, atacada en sus pilares, padre, madre, hijas, se convierte, por la fidelidad de sus miembros, en iglesia de mártires, donde la sangre derramada consagra los muros más profundamente que cualquier ceremonia oficial. La devoción local surge pronto, aunque las fuentes históricas más sólidas solo atestiguan la existencia del culto en el siglo V, cuando el Papa Simplicio consagra una basílica en honor de la mártir, cerca del Palatium Licinianum, y deposita allí su cuerpo. Esa consolidación litúrgica no inventa a la santa, sino que reconoce y ordena una memoria que ya vivía en el pueblo cristiano de Roma, probablemente alimentada por relatos orales, veneración de la tumba y favores atribuidos a su intercesión. Milagros y vida mística post-mortem. Como ocurre con muchos mártires de la antigüedad, las principales manifestaciones místicas asociadas a Viviana se sitúan después de su muerte, en torno a sus reliquias. Durante las obras de renovación de la iglesia de Santa Viviana en el siglo XVII, se relató que, al abrir su sepulcro, de él emanaba un perfume suave y una luz delicada, signos interpretados como confirmación de su pureza y de la presencia de la gracia. La tradición también vincula a la santa con curaciones, especialmente de enfermedades nerviosas, epilepsia, dolores de cabeza y afecciones mentales, hasta el punto de ser invocada como patrona de quienes sufren estos males. Este patronazgo puede leerse tanto a partir del dato legendario, una joven considerada loca por preferir el martirio a la vida cómoda, como en clave pastoral. La intercesión de una virgen que resistió presiones psicológicas extremas se convierte en consuelo para quienes luchan con el desorden interior, el miedo y la confusión mental. Controversias históricas y lectura teológica. Los estudios críticos modernos reconocen que muchos detalles de la vida de Viviana pertenecen al género legendario y que las fuentes más antiguas solo certifican con seguridad la existencia de una mártir de ese nombre y la basílica que alberga su cuerpo. Se discuten, por ejemplo, la exactitud de las fechas, la identificación precisa de sus padres como mártires y el papel concreto de Juliano y Aproniano en su persecución, lo que invita a distinguir entre el núcleo histórico, una virgen mártir romana venerada al menos desde el siglo V, y las elaboraciones hagiográficas posteriores. Sin embargo, la lectura teológica de su vida no depende tanto de la precisión cronística como del mensaje que la Iglesia ha percibido en su figura. Viviana encarna la fidelidad íntegra de la Iglesia doméstica bajo prueba, la fuerza espiritual femenina frente a la violencia y la seducción, y la convicción de que el cuerpo, lejos de ser un mero objeto de tortura o de placer, es templo del espíritu y lugar de testimonio. Su historia se convierte así en parábola de la libertad cristiana interior, que ningún poder político ni presión social puede sofocar del todo cuando la persona se sabe amada por Cristo hasta el extremo de la cruz. Legado, culto y canonización. El culto de Santa Viviana se consolida en Roma con la construcción de la basílica sobre el lugar de su casa y sepultura, consagrada en tiempos del Papa Simplicio, 468 a 483, que menciona la Iglesia en el Liber Pontificalis. Más tarde, el Papa Urbano VIII impulsa en el siglo XVII la restauración de la Iglesia y encarga a Gian Lorenzo Bernini la escultura de la Santa,
así como la revalorización de su memoria con vistas al jubileo de 1625, lo que devuelve a Viviana a la conciencia devota de la ciudad. Su fiesta se celebra el 2 de diciembre en el calendario romano, y, además de sus patronazgos sobre distintas enfermedades, en algunas tradiciones populares se la ha invocado incluso contra los excesos etílicos y sus consecuencias, probablemente por analogía entre el desorden de la mente producido por el alcohol y las enfermedades nerviosas que ella protege. A través de los siglos, lejos de ser una figura masiva como otras mártires, Santa Viviana permanece como una luz discreta, una joven romana cuya casa se volvió iglesia, cuya columna de tormento se conserva como reliquia y cuya historia recuerda que, en medio de cualquier restauración pagana, la fidelidad silenciosa y total a Cristo puede transformar el lugar más cotidiano en tierra santa.